El hombre del sombrero. Si tu hijo te dice que lo está viendo, debes creerle. Esto que les voy a contar es algo muy personal. Casi no le hemos contado a nadie, a excepción de nuestra familia y amigos, claro. Yo me llamo Pamela. Hace 5 años, me mudé con mi esposo a una casa que nos quedaba cerca del trabajo. Nosotros tenemos un niño de 7 años. La casita que encontramos era pequeña y con 2 cuartos, exactamente lo que buscábamos, en una buena zona y a un buen precio que nos permitiera pagar la renta sin problemas. Y hasta aquí todo estaba bien, pero nunca imaginamos que al llegar a esa casa empezaran a pasar cosas muy extrañas. No les hablo de que se caían cosas solas o que escuchábamos ruidos extraños. No, esto era más delicado porque tenía que ver con nuestro hijo Said. En la primera semana empezamos con este problema. Una madrugada, nos despertaron los gritos de nuestro hijo. Enseguida mi esposo se levantó lo más rápido que pudo. Yo me levanté y corrí detrás de él. Cuando llegamos al cuarto, nuestro hijo tenía una cara pálida. Casi les puedo asegurar que estaba temblando de miedo. Enseguida mi esposo le preguntó qué había pasado. Y cuando nuestro hijo se calmó, le dijo que sintió una sensación extraña, y cuando abrió los ojos, vio que una silueta estaba parada a los pies de la cama. Él lo describió como un señor alto que usaba sombrero. Vestía todo de color negro, con una chamarra larga, y que en su cara no tenía rostro, solamente unos ojos en color blanco. No te preocupes, mijo, todo va a estar bien. Déjame, voy a ir a revisar. ¿Para dónde se fue ese hombre?, le preguntó mi esposo. Nuestro hijo respondió que no sabía, que cuando empezó a gritar simplemente lo dejó de ver. Yo como madre de inmediato fui a abrazarlo, mientras mi esposo recorría la casa revisando. Tranquilo, mi amor, no te preocupes, aquí estamos nosotros para protegerte, le dije. Luego de revisar, mi esposo volvió al cuarto, pero en la casa no había nadie. Intentamos convencer a nuestro niño de que todo había sido una pesadilla, aunque él, a pesar de solo tener 7 años, él insistía en que no había soñado nada. Él aseguraba que un hombre con sombrero negro estaba parado a los pies de la cama, y lo que más le daba miedo eran esos ojos blancos que tenía en su rostro. Para tranquilizarlo y que se pudiera dormir, le permitimos que durmiera con nosotros. Solo de esa manera pudo estar tranquilo. Y bien, hasta aquí mi esposo y yo no habíamos tocado el tema, pero al día siguiente no podíamos creer lo que mi hijo estaba diciendo. Gran error de nuestra parte. Y aquí hago un paréntesis. Si sus hijos les dicen que ven algo, por favor créanles. No cometan el mismo error que nosotros. Bien, volviendo al tema. Al día siguiente mi esposo y yo conversamos. Seguíamos pensando que a lo mejor sería una pesadilla. El problema vino a la noche. Nuestro hijo no quería dormirse solo. Lo tuvimos que regañar para que se quedara en el cuarto. Y al final yo como madre le dije que lo iba a acompañar hasta que se quedara dormido. Luego de algunos 15 minutos mi hijo concilió el sueño. Y afortunadamente esa noche no pasó nada extraño. Sin embargo, a los pocos días, de nuevo nuestro hijo despertó en la madrugada. Todo lo que había pasado se volvió a repetir. Cuando llegamos al cuarto, nos contó exactamente lo mismo. En lugar de regañarlo, le dijimos que estaba soñando. Como teníamos mucho sueño y había que trabajar al día siguiente, optamos por que se fuera a dormir con nosotros.
Solo así pudo estar tranquilo. Y el problema vino después. Una tarde como cualquier otra, nuestro hijo veía televisión. Mi esposo y yo estábamos con nuestros teléfonos revisando las redes sociales. Después de un rato dejé el celular en la mesa y apenas le iba a hablar a Said, y ahí caigo en cuenta que ya no estaba viendo la tele. Su mirada estaba perdida hacia la cocina. Miraba con mucha atención a algo. Sin embargo, la cocina estaba vacía. Empecé a golpear a mi esposo para que volteara, pues Said tenía la mirada perdida hacia la cocina. Said, ¿qué ves, hijo?, le preguntó mi esposo. Y él le contestó que afuera de la cocina estaba el hombre del sombrero. Nos levantamos de inmediato y caminamos a la cocina. Y no les miento, pero alcanzamos a ver una sombra oscura. Al salir de la cocina, estaba un espacio pequeño que se utilizaba para lavar ropa. La sombra caminó en dirección a donde se encontraba la lavadora y ahí se perdió. A partir de aquí, le empezamos a creer a nuestro hijo, pues en más de una ocasión vimos a esa sombra deambulando por la casa. Y lo que pasó después fue lo siguiente. Una noche que nos estábamos preparando para dormir, nuestro hijo nos empezó a hablar. Enseguida fuimos a su cuarto y lo vemos apuntando hacia la ventana con su dedo índice. Dijo que afuera estaba parado ese hombre del sombrero. Cuando mi hijo repitió esas palabras, a mí se me erizó la piel. No sé, en ese momento se sentía una vibra muy extraña. No me sentía en casa. Digamos que no me sentía protegida. Sentía como si alguien me observaba a través de esa ventana. Mi esposo la abrió y sacó la cabeza para revisar, pero dijo que no podía ver nada. Y lo entiendo, afuera todo estaba oscuro. Nuestro hijo no quiso dormir solo, y lo entiendo. Esa noche mi esposo no le dijo nada. Él también percibía que algo había cambiado en el ambiente. Era como una vibra muy pesada. Se fue con nosotros a nuestro cuarto para pasar la noche, y al día siguiente hablé con mi esposo. Le dije que todo tiene un límite, y yo ya había alcanzado el mío. Le pedí que cambiáramos de casa. No me importó que tuviéramos que hacer un gasto de nuevo. Me importaba más el bienestar de mi hijo, y también el mío, pues yo ya no me sentía segura en esa casa. Algo ya no me daba confianza. Mi esposo me dio la razón. Él dijo que todo era culpa de esa casa. Nunca antes habíamos tenido este problema, y era muy raro que apenas al llegar empezáramos con esta situación. Nunca encontramos la tranquilidad que buscábamos, así que lo mejor era marcharnos de ese lugar. También contemplamos el hecho que si nos cambiábamos de casa y nuestro hijo seguía diciendo que miraba a ese hombre del sombrero, entonces el problema ya era más serio. Pero aún así nos arriesgamos. Al poco tiempo, mi esposo encontró una nueva casa. Nos mudamos con todas las cosas, y vaya sorpresa. Nuestro hijo se miraba diferente. Se veía que dormía bien. Incluso le preguntamos cómo se sentía en esa casa, y él simplemente respondía que se sentía mejor, que ya no se sentía observado por ese hombre del sombrero. Desde que cambiamos de casa, todo volvió a la normalidad, y ya con el tiempo me puse a investigar acerca de este hombre. Encontré en internet muchas cosas. Hay muchas personas que aseguran haberlo visto.
A algunas se les aparece con ojos rojos y a otras se les muestra con unos ojos blancos, tal y como lo describió mi hijo. La gente lo llama el hombre del sombrero. Desconozco su origen o por qué motivo atormenta a las personas. Afortunadamente, creo que ese hombre se quedó en esa casa donde solamente estuvimos por un tiempo. Desde que nos ocurrió esto, me hice fan de los relatos de terror. Y más cuando se tratan de ese hombre que usa sombrero y gabardina. Gracias por escucharme. Buenas noches.